Hola a todos, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Alejandro Yankelevich, anestesiólogo actualmente del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile. El 2018 tuve la suerte y la posibilidad de realizar un fellow en anestesia obstétrica en la Universidad de Toronto, en el Hospital Monte Sinaí, con el doctor José Carvalho. Bueno, ahí pueden ver una foto a la izquierda del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y a la derecha que está tapado el Hospital Monte Sinaí. Y de nuevo, gracias al comité organizador por la invitación y bienvenido a todos, gracias por participar de esta clase de resolviendo problemas frecuentes del intraoperatorio. Ahora vamos a hablar de resolución de casos complejos de la cefalea por punción dural. Como un pequeño temario, vamos a hablar de la cefalea por punción dural. Vamos a tratar de hablar rápidamente porque la idea es tratar de hablar de resolución de casos complejos, pero vamos a tratar de hablar de los antecedentes, la fisiopatología, las complicaciones, la prevención y el tratamiento que existe. Y posteriormente vamos a tratar de hablar de resolución de casos complejos, más que nada resolviendo y viendo casos clínicos que he tenido la suerte o mala suerte de participar. Como pequeña introducción, esta es la última definición de la Sociedad Internacional de Cefalea. La definición textual es cefalea que ocurre dentro de 5 días de una punción lumbar causada por pérdida de líquido cefalorraquídeo a través de la punción. Habitualmente se acompaña de rigidez de nuca y alteraciones auditivas. Cede espontáneamente dentro de 2 semanas o posterior al selle de filtración con un parche de sangre autóloga epidural. Esta definición ha ido cambiando un poco en el tiempo. Antes existía el componente postural de la cefalea por punción dural, lo típico que sentamos al paciente y le duele, pero se ha ido simplificando porque la verdad es que las cefaleas no son siempre tan características y ahora quedó bien genérica como la pueden leer acá. Y ahí a la derecha lo que nos convoca hoy, que es una punción dural. Dentro del antecedente, obviamente, no es lo mismo tener una punción dural con una aguja epidural o con una aguja espinal o con las diferentes agujas que han ido apareciendo en el tiempo. Por lo tanto, uno de los factores más importantes es el tipo de aguja con que se produjo la punción. Este trabajo de Choi es un metaanálisis interesante que finalmente demostró de que el 50% de los pacientes con punción con aguja epidural 18 gauge o 16 gauge sufren del cuadro de cefalea por punción dural, y esto obviamente empieza a depender del tipo de paciente, si está embarazada o no, si es mujer o no, si es que es joven o no, etc. Y la aguja epidural también depende mucho, perdón, la aguja espinal depende mucho depende de la aguja. Como ustedes saben, en un momento se usaba mucho la aguja Quinky, que es esta aguja biselada que podemos ver acá. Que finalmente, como biselada, producía esta lesión en la punción dural. Por lo tanto, se cambió por la aguja punta lápiz o la Whittaker, que en teoría, si no en teoría, en la práctica lo que produce esta forma más cónica es una separación de las fibras de la dura madre y disminuye la incidencia de cefalea por punción dural. La cefalea también depende del diámetro de la aguja. Por ejemplo, acá en la Whittaker se habla de que la aguja 27, que es la más fina, tiene una frecuencia de cefalea por punción dural de 1.6% versus el 25 gauge, que es otra aguja muy frecuente que podemos encontrar de punta lápiz. Interesante ver que la diferencia no es tanta, de 0,4%, y que la diferencia en el intervalo de confianza se cruzan. Por lo tanto, la verdad que no es característico que la 27 sea tanto mejor que la 25. Por lo tanto, yo siempre recomiendo pinchar con la 27 a los becados y a mis colegas, pero la verdad es que no hay que ser tan majadero, tan cuadrado, y uno puede pinchar con la 25 con resultados de cefalea por punción dural parecido. También es importante decir de que uno muchas veces se le olvida que uno puede realizar cefaleas por punciones durales con
agujas espinales, especialmente la punta lápiz, pero cuando uno trabaja en un centro con alta frecuencia, con alta frecuencia de punciones espinales, uno realmente la empieza a ver, así que no hay que olvidarse de estos pacientes. Rápidamente, porque podemos hablar de cefalea por punción dural por horas. La fisiopatología de la cefalea por punción dural, más que nada, es esta punción dural que aumenta, en el fondo, produce una pérdida de líquido cefalorraquídeo por la punción, que se aceleraría cuando el paciente o la paciente está en una posición más vertical. Y esta pérdida de líquido cefalorraquídeo produciría lo que se llama en inglés un sagging, produciría una caída del cerebro y se apoyaría en el cráneo, produciendo varios síntomas. Esta sagging, esta caída del cerebro, produce tracción de las meninges. Esta tracción de las meninges es lo que finalmente no se traduce en la cefalea y en el dolor lumbar. También este sagging hace que haya tracción de los vasos meningios, con la posible traducción en hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea y trombosis del seno venoso, que son parte de las complicaciones que vamos a ver. Y también se puede producir una tracción de los nervios craneales, más que nada el sexto y el séptimo par, produciendo hipoacusia y diplopía. Las complicaciones, hay dos tipos de complicaciones importantes. Las primeras son con las complicaciones molestas, que son, primero, limitar las actividades de la vida diaria de los pacientes, y especialmente las pacientes en obstetricia que tienen que cuidar al neonato. En encuestas se ha visto que la cefalea por punción dural limita las actividades de la vida diaria en un 75% de las consultadas. Imagínense nomás para los que tenemos guagua lo que es tener un recién nacido y una cefalea invalidante 10 de día. Además puede aumentar el tiempo de hospitalización en promedio un día, y esto también es importante porque puede demorar el alta de pacientes ambulatorios que, por ejemplo, los facetarios o los mismos trabajos de parto, que hacen que se prolongue un día la hospitalización, aumentando los costos y aumentando muchas veces los problemas. Y también aumenta las consultas de urgencia, sobrecargando el sistema y obviamente bajando la calidad de vida del paciente. Y también de las complicaciones graves, que está el hematoma subdural, la trombosis del seno venoso, la cefalea crónica, la diplopía o la hipoacusia, que son complicaciones ya más severas de la cefalea por punción dural. Un pequeño paréntesis de nuestras conclusiones que creo que vamos a sacar hoy día, pero este es un trabajo muy interesante que sacaron de la gente de Toronto y ex-fellows que están ahí. Ellos trataron de ver la asociación entre hematoma subdural y cefaleas por punción naturales. Y este fue un trabajo que fue difícil y fue largo, porque la verdad que la incidencia de hematoma subdural por punción dural es bien raro, entonces tuvieron que reclutar varios pacientes para sacar conclusiones. La conclusión es bien interesante. La conclusión es que el puro hecho de tener una cefalea por punción dural aumenta hasta 100 veces el riesgo de tener una hematoma subdural. Y el hecho de retrasar el parche de sangre llega a aumentar hasta 10.000 veces el riesgo de tener un hematoma subdural. Por lo tanto, la recomendación final que es no rechazar el tratamiento con el parche de sangre si es que estamos seguros que es el diagnóstico, porque retrasarlo podría aumentar las complicaciones más importantes. ¿Qué se refieren ellos con un parche de sangre tardío? Es un parche de sangre que se produce en una rehospitalización del paciente. Los pacientes se fueron de alta y volvieron con cefalea por punción dural, y en esa rehospitalización se realizó el parche de sangre. Ahora, ¿qué dice la literatura, qué dice la evidencia sobre prevenir una cefalea por punción dural cuando ya sabemos que va a ocurrir o creemos que puede ocurrir en pacientes de alto riesgo? Lo primero es decirle a la paciente que esté en reposo en cama en 0 grados para tratar de disminuir el líquido cefalorraquídeo.
La verdad que los trabajos demuestran de que esto disminuye la sintomatología porque la paciente está de cuidado superior en 0 grados, pero esto no disminuye ni previene la aparición de cefalea por punción dural. Por lo tanto, no se recomienda usarlo como prevención. Sí podría ser el reposo en cama un puente para la cefalea por punción dural, para tratar la cefalea por punción dural con alguna alternativa o algún parche de sangre. Y hay que tener ojo que se han visto cuadros de trombosis venosa profunda en las embarazadas por la hipercoagulabilidad más el reposo absoluto en 0 grados, por lo tanto, no solamente no previene, sino que podría aumentar la TDP en estos pacientes. La hidratación, yo cuando era becado se recomendaba mucho sobrehidratar a los pacientes con la teoría de que se podía producir una mayor producción de líquido cefalorraquídeo, pero la verdad que la evidencia muestra que la sobrehidratación no previene la aparición de cefalea por punción dural ni aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo. Obviamente hay que hidratar a los pacientes si es que están hipovolémicos, pero no hay que sobrehidratarlos. La verdad que no hay evidencia que demuestre que la hidratación podría prevenir la cefalea por punción dural. Respecto a la analgesia regular, lógicamente se recomienda analgesia con paracetamol y AINES porque esto disminuye la intensidad de la cefalea. Y es algo que yo recomiendo usar en todos los pacientes. Sobre la cafeína hay trabajos que son un poco contradictorios. La cafeína, la forma de acción de la cafeína sería a través de vasoconstricción cerebral y muchas veces se asocia con estos tratamientos para la migraña, la ergotamina más cafeína porque tiene un componente de vasoconstricción. Pero la verdad que en la embarazada y en los pacientes es muy difícil recomendarla primero porque la cafeína viene con efectos adversos, taquicardia, hipertensión, muchas veces ansiedad. Segundo, porque en la embarazada el hecho de recomendar cafeína puede traspasarse por la leche, hay episodios de convulsión en el neonato recién nacido. Por lo tanto, la verdad es que es difícil de recomendar. Muchas veces se recomiendan 300 miligramos o 200 miligramos cada 8 horas con un máximo de 900 miligramos en 24 horas. Y la verdad que hay que tener mucho ojo porque pueden tener cefalea de rebote por abstinencia de cafeína. Por lo tanto, yo realmente lo he usado como puente hacia algo, pero no muchas veces como tratamiento y la verdad que como prevención no hay literatura que la vale. Sobre los catéteres intratetecales, también cuando yo era becado se hablaba mucho del catéter intratecal, de dejar el catéter, luego una punción dural con un catéter epidural, dejar el catéter intratecal por un par de días con la teoría de que dejar el catéter aumentaría la inflamación pericatéter y esto podría aumentar la producción de citoquinas que llamen a los productos de reparación celular y la verdad que tampoco existe literatura que lo avale y siempre está el riesgo de aumentar la infección o de mal uso del catéter con algún medicamento endovenoso o peridural que vaya al intratecal. Por lo tanto, y tampoco hay literatura que avale que la prevención se podría realizar con el catéter intratecal. Sobre el uso de sangre o suero epidural profiláctico cuando ya se produce una punción dural inmediata, la verdad que el uso de suero podría tener algún uso en la sintomatología por el aumento de la presión, pero no se ha visto literatura ni que la vale como profiláctico para la disminución de la cefalea por punción dural. Tampoco la sangre, el parche de sangre profiláctico no tiene ninguna utilidad por la teoría de que se está produciendo una filtración, en mayor momento de filtración de líquido cefalorraquídeo, por lo tanto la sangre no alcanza a coagular en el defecto del parche de la dura madre y por lo tanto se produce una dilución de la sangre y no habría algún tipo de beneficio. Y la verdad que la literatura avala eso, los parches de sangre profilácticos no sirven. Además, los anestésicos locales son fibrinolíticos, es decir, fibrinolíticos y ya estar con anestésico local más sangre disminuye el efecto de coagulación. Y los opioides neuroaxiales profilácticos tendrían algún tipo de manejo sobre el dolor y disminuirían el uso de analgesia rescate, pero la verdad que no está demostrado que disminuye la incidencia de cefalea por punción dural. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un parche de sangre con algún tipo de, una cefalea por punción dural,
que sabemos que podría venir porque ya hicimos la punción dural, no existe ningún tipo de prevención que podríamos utilizar basado en la evidencia para prevenirla. ¿Cuál es el tratamiento en la cefalea por punción dural? El tratamiento es el parche de sangre. Nuevamente hace un tiempo se hablaba que el parche de sangre tenía una resolución completa de un 90% de los casos en el primer intento y en el segundo intento en un 95% de los casos. Pero la verdad que ha aparecido diferentes metaanálisis y estudios que han demostrado que se produce una resolución completa con el primer parche en un tercio de los casos y se produce una resolución completa transitoria parcial, es decir, que dura un día, un par de horas, o que disminuye la intensidad del dolor de la cefalea en el 50 o en el 80% de los casos. Por lo tanto, no hay que desanimarse si es que el parche de sangre, el primer intento o la paciente recibía con la cefalea, no hay que desanimarse tanto como antes, que uno realmente se asustaba más porque el paciente no caía en este 90% de eficacia del parche de sangre. ¿Cuándo es el momento más óptimo para realizar el parche de sangre? Ojalá 48 horas posterior a la punción dural, porque se ha visto que esto aumentaría la efectividad del parche de sangre. Esto con la teoría que habíamos conversado recién de que el parche de sangre, la sangre no alcanza a coagular por el leak del líquido cefalorraquídeo, además del uso de anestésico local. Se puede realizar previo a las 48 horas de la punción, se podría. Mucha gente lo hace cuando las pacientes, la verdad, que o deben ser dadas de altas o tienen una cefalea demasiado invalidante y no pueden esperar las 48 horas. Pero hay que tener en mente y hay que conversar con las o los pacientes sobre el concepto de que es muy posible que se tenga que repetir el parche de sangre. Y se debe tomar una imagen previo al primer parche de sangre. La verdad es que no es algo que, si la cefalea es característica y si es que no tenemos duda de la punción dural, la verdad que no es necesario tomar una imagen previo al primer parche. ¿Cuáles son los riesgos de realizar un parche de sangre? El primero que uno siempre se asusta es el tema de repetir la punción dural, ¿cierto? Esto es algo que uno debe decirle a la paciente o al paciente y esto es algo que debe quedar escrito en el consentimiento informado del parche de sangre, pero la verdad que la literatura dice de que es difícil realizar una nueva punción dural por el concepto de que el espacio teórico, que es el espacio epidural, ya no es tan teórico porque hay uso de ese espacio con el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, la pérdida de resistencia en el ligamento amarillo es mucho más característica cuando uno realiza un parche de sangre que cuando uno no la realiza, la primera punción. Esto igual puede suceder porque puede haber una segunda punción, porque si uno entra muy tangencial o en una espalda difícil, o un paciente que está operado o algo por el estilo, se puede poner una segunda punción. Y con una segunda punción de la dona madre siempre está el riesgo de realizar una fístula de líquido cefalorraquídeo. También es común tener dolor lumbar posterior al parche de sangre. Y esto es un poco más o menos que es primero el huevo de la gallina, porque realmente estos son pacientes muchas veces que están embarazadas, que tuvieron un aumento de 12, 15 kilos de su peso, tuvieron una función epidural difícil y luego se le atribuye el dolor lumbar al parche de sangre, pero la verdad que es muy difícil decidir si es que el parche de sangre no. Hay casos de literatura y está un poco validado que el parche de sangre, obviamente por la ocupación epidural, puede producir dolor lumbar, pero habitualmente es de corto plazo, llega a durar hasta 4 semanas. Ahora, ¿en qué nivel se va a realizar el parche de sangre? El parche de sangre hay varios trabajos, ahí yo a la derecha les presento uno, pero hay varios trabajos que demuestran de que la sangre aumenta o asciende 6 segmentos sobre la punción y disminuye 3 segmentos bajo la punción. Pero la mayor presión se ocurre en los 3 segmentos más cerca de la punción, 2 superior y 1 inferior. Por lo tanto, con ese conocimiento se recomienda funcionar en el mismo espacio o en el espacio inferior, con esto de la mayor presión de la sangre en el defecto, que ojalá este sea dentro de 3 segmentos. Se habla de que un segmento, es decir, 1,6 cc de sangre aumentan un segmento espinal hacia arriba o hacia abajo.
Ahora, ¿qué cantidad de sangre se va a inyectar? Últimamente se ha validado de que 20 cc es el número mágico porque sobre 20 cc empiezan a aumentar las complicaciones de dolor lumbar, molestia, sensación de presión, y bajo 20 cc baja mucho la efectividad del parche de sangre. Por lo tanto, se llegó al consenso que 20 cc es como el número mágico si es que es posible, si es que la paciente comienza con mayor cefalea o con mucho dolor lumbar o con por compresión de la sangre a las raíces, lo que sea, uno debe detenerse, pero la idea es ir lento para colocar 20 cc de sangre. Ahora, ¿qué precauciones hay que tener después del parche de sangre? La verdad que la literatura no nos da grandes recomendaciones. Lo que sí recomiendan es, obviamente, el control de signo vital como posterior a cualquier procedimiento y tener reposo por lo menos, yo recomiendo por una hora, pero esto es completamente teórico porque la verdad que no hay trabajos que demuestren de que no tener reposo o tener reposo podría aumentar o disminuir la efectividad del parche de sangre. Por lo tanto, recomendación personal, un control de signo vital, podría hacerse una hora de reposo y también para que la paciente o el paciente descansen un poco de la cefalea y posteriormente retomar la vida normal. ¿Y cuándo se debe repetir el parche de sangre? La verdad que siempre se debe repetir cuando no hubo una resolución completa y el paciente está insatisfecho. Y esto más que nada por dos grandes motivos. Primero, por todas las complicaciones personales del paciente, la cefalea, el cuidado del neonato, etcétera, pero también porque eso quiere decir de que fisiopatológicamente no está resuelto la punción dural, por lo tanto tenemos aún el riesgo de las complicaciones. ¿En qué momento se debe repetir la punción dural? La verdad que no hay el parche de sangre, la verdad que no hay grandes evidencias tampoco. Mi recomendación personal es lo antes posible, obviamente no inmediatamente posterior al primer parche, pero luego de, si no hay resolución completa o si es que el dolor de cabeza volvió, regresó, la verdad que lo antes posible. Y si es que se debe realizar alguna imagen en algún momento, la verdad que varía. Antes de la primera punción dijimos que no es necesario. Sí, la segunda punción depende mucho si es que la cefalea es característica o si es que hay algún otro factor que podría llevarnos hacia algún diagnóstico diferencial. Pero la verdad es que si es que la cefalea es característica, hubo una resolución y después volvió la cefalea, y nosotros sabemos que hay una punción dural evidente, la verdad es que no es necesario. Pero si es que hay alguna duda, hay algún cambio en la cefalea, siempre se debe interconsultar a un neurólogo especialista y realizar alguna imagen para salir de toda duda. ¿Qué imagen se recomienda habitualmente en la resonancia? eh, la resonancia también podría, aparte de ver nuestros diagnósticos diferenciales, podría confirmar nuestro diagnóstico de cefalea por punción dural con las refuerzo de las meninges. También podríamos ver la hipotensión, perdón, del líquido cefalorraquídeo. Pero la verdad que si es que creemos de que hay un sangrado, una hemorragia o alguna trombosis del seno venoso, se debe realizar un angiotac con contraste porque la verdad es que no hay tiempo para realizar resonancia en ese caso. Pero ojalá siempre apoyados y validados con el neurólogo. Ahora ya volviendo un poquito al tema que nos convoca hoy, el tema de resolución de casos complejos, la idea es empezar a ver algunos casos clínicos para ver casos complejos y cómo los resolvimos con la cefalea por punción dural. Este es un caso del hospital de nosotros, es una paciente multipara 1, 27,5 semanas de embarazo, estaba en trabajo parto, 3 centímetros con rotura de membrana y nos solicitaron analgesia de trabajo parto. El residente fue a hacer la analgesia y realizó una DPE, una Dural Puncture Epidural, que en el fondo es una anestesia combinada, pero sin inyectar medicamento al intratecal. El residente describe una anestesia laboriosa de 3 intentos, pero describe sin ningún tipo de complicación evidente, sin pérdida de líquido cefalorraquídeo. Pero la paciente a los 5 minutos realiza una cefalea cérvico-occipital intensa en supino, sin compromiso de par craneal y no siendo postural. En ese momento se dejó a la paciente con analgésicos y en reposo. Tuvo un trabajo parto sin ningún conflicto, sin ningún problema.
pero a las 24 horas se le intensificó la cefalea con un claro componente postural. Entonces en ese momento empezamos con los diagnósticos diferenciales, cuál será el diagnóstico diferencial. Podría haber pasado que el residente haya realizado una punción dural inadvertida, podría haber realizado un neumoencéfalo por la intensidad y por la rápida aparición del dolor. Por lo tanto, lo que se hizo en primer lugar fue un TAC de encéfalo por el inicio rítmico. Y este TAC demostró la presencia de neumoencéfalo con más que nada en las cisternas basales y en superacneia. Por lo tanto, confirmando nuestra sospecha de neumoencéfalo. Al segundo día post-analgesia, la paciente se mantenía con dolor, por lo tanto se interpretó como una cefalea post-punción dural con un neumoencéfalo sobreagregado. Por lo tanto, era una paciente con neumoencéfalo más cefalea post-punción dural característica. Por lo que se realizó un parche hemático al segundo día con 15 ml de sangre autóloga porque la paciente comenzó con dolor lumbar. Y finalmente la paciente tuvo una resolución completa de la cefalea post-punción dural en minutos y se fue de alta al tercer día. Lamentablemente al cuarto día de la analgesia epidural la paciente reingresó con cefalea post-punción dural nuevamente característica, postural, con predominio orgipidal 10 de 10, invalidante. Y de nuevo por todo el escenario de neumocéfalo se le decidió hacer un segundo TAC de encéfalo que demostró una reabsorción completa de neumocéfalo sin hallazgos patológicos. Por lo tanto, se realizó un segundo parche hemático el día 4 de su analgesia, posterior a su analgesia epidural, con una resolución completa de la cefalea por punción dural y una alta el mismo día. Pero finalmente reingresa el día 5 de analgesia epidural con nuevo cefalea por punción dural característica. Y de nuevo, antes de un tercer parche, comenzamos con los diagnósticos diferenciales porque ya habían fallado 2 parches hemáticos y a pesar de ser una cefalea característica, dijimos después del segundo parche, mejor plantearnos diagnósticos diferenciales y pensamos en este caso una fístula líquido-cefalorraquídeo, hicimos una consulta a neurología y decidimos hacer una resonancia nuclear magnética. La resonancia nuclear magnética de columna lumbar y encéfalo no demostró hallazgo patológico, por lo tanto, lo que sí, en este caso, se esperó el informe que duró un par de días con la paciente hospitalizada con analgésico y reposo absoluto y como lo dice la definición de cefalea post-punción dural, hubo una remisión sintomática progresiva, con la paciente asintomática total al séptimo día sin requerimiento de un tercer parche hemático y finalmente los décimos días ya estaba asintomática y la verdad que nunca más presentó problemas. Por lo tanto, un buen caso para resumir un poco lo que hemos conversado de la cefalea característica, si no es característica solicitar una imagen y pensar en diagnósticos diferenciales porque la verdad que no todo en la vida es la cefalea por punción dural, hay que conocerse los diagnósticos diferenciales y tenerlo en mente porque en estos diagnósticos diferenciales el tiempo es oro. Por lo tanto, hay varios diagnósticos diferenciales, pero los más importantes son que la paciente podría estar con un cuadro agudo de migraña, podría estar con un cuadro de neumoencéfalo, como fue el caso clínico, podría estar con sangrados tipo hemorragia subaracnoidea o hemorragia subdural, podría estar haciendo un stroke. Yo conozco un caso, un paciente que posterior al neumoencéfalo hizo un vasospasmo reflejo de la arteria cerebral media izquierda con signología de stroke, por lo tanto también hay que tenerlo en mente. Pueden haber casos de tumores recién diagnosticados post analgesia de trabajo parto. La paciente podría estar haciendo un cuadro un síndrome de encefalopatía posterior reversible o algún cuadro tipo eclampsia o preeclampsia severa. Podría estar también realizando una meningitis por la punción dural. Por lo tanto, como pueden ver, hay que saberse los diagnósticos diferenciales porque son graves y son muchas veces de vida o muerte. El neumoencéfalo es más frecuente de lo que uno cree. Yo he visto por lo menos 5 o 6 en mi corta vida anestésica. Habitualmente
los casos que yo he visto son casos con punciones neurales inadvertidas, donde la clínica es muy similar a la cefalea por punción neural porque claramente están sobreagregadas, porque existe una punción neural con una aguja que habitualmente es de 18 gauge, y también se produce una irritación meningia, que es muy parecida al tema de la cefalea por punción neural. La diferencia es que es de un inicio súbito, por lo tanto hay que tenerlo en mente cuando la paciente tiene un dolor más o menos súbito e intenso. ¿Cuál es el manejo? Habitualmente el manejo es conservador, el manejo de analgesia, reposo y aumentar la concentración de oxígeno en la sangre, porque se ha visto en trabajos de neumotórax y neumoencéfalo que al aumentar la concentración de oxígeno en la sangre disminuye el nitrógeno y se produce una mayor absorción por el delta que hay de nitrógeno en la burbuja que está fuera del intravascular con lo que está adentro del intravascular. La trombosis del seno venoso también es un diagnóstico diferencial que uno tiene que tener presente. Hay que sospecharlo frente a cefaleas atípicas, focales o refractarias, y especialmente en la embarazada porque se produce éstasis venosa por la atracción de las meninges y los vasos, pero además se produce hipercoagulabilidad por el embarazo. Por lo tanto, es un diagnóstico diferencial que hay que tenerlo en mente por la necesidad de diagnosticarlo de forma rápida para poder tratarlo. La HCA, la hemorragia subaracnoidea, se dice que hay más o menos una incidencia de 6 por 100.000 trabajos de parto, pero es el causante de 4% de las muertes maternas postparto, y hay que tenerlo en mente también en cefalea por punción neural, en pacientes que sufrieron de preeclampsia, que fuman o que son de edad avanzada. También hay que tenerlo claramente cuando las cefaleas alteran su intensidad o cuando son refractarias al parche de sangre. Por lo tanto, como recomendaciones, porque para no hablar de todos los diagnósticos diferenciales podríamos estar todo el día, recomendaciones es que hay que tener en mente que la cefalea por punción dural es factible, aunque no haya una punción dural en punciones durales inadvertidas. Si es que falla el manejo conservador, ojalá parchar dentro de las 48 horas con 20 cc de sangre, como hemos conversado posteriormente. No se recomienda parchar profilácticamente, más que nada porque no ha demostrado la evidencia algún tipo de efectividad. Siempre que hay una cefalea atípica o con focalización, hay que hacer neuroimágenes rápido y una solicitud de evaluación por un especialista más o menos urgente. Y siempre considerar todos los diagnósticos diferenciales según el contexto y evolución y según cada caso. Sobre otro caso clínico de resolución de casos complejos, tenemos una paciente multípara de 2 con un embarazo de 36 más 4 semanas, con un trabajo de parto con 4 centímetros con ruptura de membrana, que nos solicitaron analgesia de trabajo de parto. Esto fue en Canadá, no fue acá. Y una punción dural advertida. Como anamnesis puedo decir que es importante decir que la paciente es testigo de Jehová. Por lo tanto, la paciente tuvo un parto sin incidente, pero sufrió una cefalea por punción dural característica a las 14 horas de analgesia de trabajo parto, pero rechazó el parche de sangre porque, como ustedes saben, los testigos de Jehová no permiten de que la sangre salga y reentre al cuerpo. Por lo tanto, a pesar de todos los intentos y de dar alternativas como hacer circuitos donde la sangre no saliera del cuerpo y poder hacer el parche epidural, la verdad que la paciente se negó a todo y tuvimos varias reuniones de pasillo para decidir qué hacer, y finalmente se nos ocurrió una pequeña idea que fue realizar el bloqueo del ganglio esfinopalatino. La paciente accedió al tratamiento, era una paciente con una cefalea no tan intensa y una muy buena paciente, y finalmente se fue de alta sin síntomas, sin complicaciones, y a los 10 días está sin ningún problema. Por lo tanto, como alternativas terapéuticas de la cefalea por punción dural en pacientes que por algún motivo rechazan el parche de sangre o están coagulópatas o están con algo que las contraindique una punción neuroaxial, tenemos como alternativas el bloqueo del ganglio esfinopalatino. El bloqueo del ganglio esfinopalatino no es un bloqueo nuevo, está escrito en 1908, se usaba mucho para la cefalea,
Como pueden ver, el ganglio finopalatino está en la fosa pterigiopalatina, que parece ser como un segundo cerebro, según la foto, donde hay fibras parasimpáticas, somas tentoriales, y también hay simpáticas, pero que no hacen sinapsis acá. Y la teoría es que al producir un bloqueo de las fibras parasimpáticas, podría haber una vasoconstricción cerebral eh, que podría disminuir la intensidad de la cefalea. Además, como pueden ver, hay una relación anatómica con el trigémino, por lo tanto también hay un alivio del componente frontal de la cefalea. Se puede realizar este bloqueo con lidocaína o bupivacaína y puede repetirse las veces que sea necesario. ¿Cómo se realiza este parche? Este parche hay diferentes formas de realizarlo. Lo más cómodo y lo más típico es con un hisopo, con empapado en lidocaína o bupivacaína. Este es un corte axial de la nariz, y acá está el cero paranasal. Acá pueden ver en amarillo la ubicación del ganglio espinopalatino. En esas gotitas de agua demuestran donde uno pondría con el hisopo el anestésico local, y uno ve con esta flecha, con esta distancia en blanco, que son 8 milímetros, está la teoría de que uno podría dejar el anestésico local con el hisopo a 8 milímetros del ganglio espinopalatino. La teoría es que este anestésico local empapa y penetra en la mucosa y bloquea las fibras parasimpáticas del ganglio finopalatino con esta trayectoria de 8 milímetros, que va de 4 a 12 milímetros según los pacientes. Por lo tanto, en teoría hay que dejar el hisopo al menos 10 a 15 minutos en los dos fosas nasales para que se produzca este bloqueo del ganglio finopalatino. Como este tema está empezando a tratarse mucho en cefalea, no cefalea posicional, pero varios tipos de migraña y todo, han comenzado a salir catéteres de infusión continua de lidocaína para poder producir este bloqueo. Pero para ser honesto, no existe literatura. La literatura es un poco confundente, porque hay literatura a favor del bloqueo finopalatino y hay literatura en contra del bloqueo del ganglio finopalatino. La teoría es que finalmente este bloqueo funciona porque al producirse una infusión constante de anestésico local, se produce una absorción a través de la mucosa y a través de la dilución del anestésico local, y esto aumentaría los niveles de anestésico local en la sangre de forma sistémica. Y esto disminuiría el dolor por la analgesia del anestésico local en la sangre. Y esto es algo que se plantea porque se ha visto resolución de la cefalea se ha visto resolución de otro tipo de dolores como dolor lumbar con el bloqueo del ganglio finopalatino. Por lo tanto, no hay evidencia que la respalde 100%, pero es una alternativa terapéutica a tener en cuenta. Como segunda alternativa terapéutica está el bloqueo del bloqueo del nervio occipital mayor. El nervio occipital mayor es una rama sensitiva que proviene de C2, luego de aparecer por C2, emerge por el triángulo suboccipital debajo del músculo oblicuo mayor de la cabeza, y este nervio inervaría la piel, los músculos y los vasos del cuero cabelludo por posterior, hacia anterior. Pero más que nada tendría un efecto teórico de neuromodulación y disminución de la sensibilización central de la irritación meningia. Por lo tanto, no es por analgesia del cuero cabelludo, sino que una teoría de neuromodulación. En una foto pueden ver en un corte anatómico el triángulo suboccipital. Acá está el músculo occipital inferior, y acá está la arteria vertebral y el nervio occipital mayor. Acá podemos ver otro corte de C2 del ganglio, aparecería el nervio occipital mayor o nervio de Arnold, da la vuelta hacia el músculo oblicuo mayor y finalmente termina inervando luego de pasar por el triángulo suboccipital hacia el cuero cabelludo. Y la arteria vertebral pasa ahí
continua. Se puede hacer este bloqueo a ciegas, pero la verdad que se recomienda hacerlo con un transductor. La forma de hacerlo con un transductor es primero ubicar el hueso occipital y finalmente ir rotándolo hasta encontrar C1, el cuerpo de C2 y finalmente encontrar el músculo occipital mayor. Se realiza un bloqueo con bupivacaína o lidocaína. Hagamos ver en las imágenes, lo primero es encontrar el hueso occipital, ir rotando el eco, encontrando C1, encontrando los C2 y finalmente con esta imagen de teniendo el músculo oblicuo mayor y el músculo semiespinal y el nervio occipital mayor que atraviesa entre los dos músculos. Y como recién dijimos, la arteria vertebral también aparece por el triángulo suboccipital, por lo tanto cuando uno esté un poco perdido, uno puede poner Doppler y intentar que aparezca la arteria vertebral y con eso puede ubicarse un poco entre el músculo semiespinal y el músculo oblicuo inferior. La forma de realizar el bloqueo es en plano, acá tenemos el músculo occipital inferior y el músculo semiespinal, se ve la aguja y la idea es colocar el anestésico local entre los dos músculos, también con la referencia de la arteria vertebral. De nuevo, la teoría, es decir, esto es muy teórico porque la verdad que hay trabajos bien hechos, randomizados, doble ciego, que son a favor de este bloqueo para la migraña y la punción dural y hay algunos que son en contra. Por lo tanto, hay un poco de literatura confundente y todavía no hay una evidencia clara respecto a estos bloqueos. Acá un poquito de literatura, un trabajo reciente brasilero que en 50 casos de cefalea por punción dural, dentro de 43 pacientes hicieron hicieron el bloqueo del ganglio fino palatino o hicieron el bloqueo del nervio occipital mayor y en 27 de 43 pacientes una intervención fue suficiente. Pero en 15 de 43 pacientes, 2 bloqueos de alguno o el otro nervio no fueron suficientes y en 9 casos se requirió ir a un parche bilateral. Por lo tanto, no hay literatura que apoya y hay literatura que no apoya. Yo creo que es interesante tener estas dos alternativas terapéuticas en pacientes que están teniendo contraindicados en el parche de sangre y todavía falta y va a ir apareciendo más literatura que esté a favor y en contra. Por lo tanto, las conclusiones son de que existen alternativas terapéuticas para la cefalea por punción dural, pero estas deben ser bien realizadas y aún falta evidencia para poder recomendar una o la otra como versus el parche de sangre, porque la verdad que hasta el día de hoy el parche de sangre sigue siendo el gold standard y más que nada por el hecho de que es el único tratamiento que realmente va y soluciona la punción dural y fisiopatológicamente produce el alivio, disminuyendo no solamente la sintomatología, sino que disminuyendo las complicaciones. Eso, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado la clase, que no se hayan aburrido y cualquier duda, comentario, sugerencia, están siempre invitados a enviarme un mail al mail que aparece ahí. De nuevo, muchas gracias a todos.